En este caso vamos a hablar de un libro finalista en el Premio Rivera del Duero, es decir, buenos cuentos, buena literatura, todo lo que aprendimos de las películas. Esta es la segunda edición del libro de María José Navia, escritora chilena que está en Buenos Aires y que nos visita y vamos a hablar mucho con ella. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Maxi, por tenerme en tu programa. Un placer. Bueno, estuve leyendo el libro, por supuesto, hay un diálogo ahí entre las herencias del cine, pero también las herencias de la literatura, ¿no? Con los epígrafes, con las citas, con las alusiones. Es un poco una gran caja de resonancias la literatura para vos, ¿no? O una casa embrujada, ¿no? Yo creo que también está atravesada siempre por presencia, por voces, por ecos y fantasmas, ¿no? Y fantasmas, para bien y para mal. Y para mí siempre lo digo, escribir es una forma de seguir leyendo. Entonces me gusta hacer esos juegos de traer citas y que mis cuentos lleven a otros cuentos de otras escritoras, otros escritores. Me parece bonito la literatura como ese lugar de encuentro y ese llevar hacia otros nombres, además del propio, ¿no? De los propios cuentos. Sí, y además me llamaba la atención, ya desde el título del libro, porque en general pareciera que el audiovisual, para no hablar solo del cine, le quita público a la lectura. Y algunos que entienden esto, yo creo que es para una discusión, pero en este caso vos celebrás el cine, ¿no? Celebrás la influencia hasta estética del cine en tu literatura. Absolutamente. O sea, de partida es un libro que escribí en pandemia y una de las cosas que eché mucho de menos en pandemia fue la posibilidad de ir al cine. Claro. Entonces viene de esa nostalgia también, pero yo creo que he aprendido, y de ahí también el título, mucho del cine. Yo creo que de las referencias literarias como las que conversábamos antes, uno aprende como escritora a armar mejores frases, mejores párrafos, ¿no? A trabajar el lenguaje de cierta manera, pero yo creo que las películas que nos marcan y que nos forman y deforman nos ayudan a enfocar la cámara. Y yo creo que aprendí mucho de las cámaras de Sofía Coppola, de Isabel Coixet, de Wong Kar-wai, de Sarah Polley, de Lucrecia Martel, ¿no? Bueno. Yo siento que de esa mirada que está atenta a los gestos, a los murmullos, a lo silencioso, de ahí aprendo. Y también en la celebración del cine como parte de nuestra familia y parte de nuestro vocabulario. Yo creo que nosotros, no sé, le damos un consejo a una amiga y usamos de ejemplo una película, o hay frases de películas que no sabemos de memoria. Entonces me interesaba también el cine como parte de nuestro lenguaje, y como parte de nuestro lenguaje, por supuesto, entra la literatura y a formar parte del entramado de los cuentos. Sí, hay un cuento aquí que quiero citar bien, Dependencias, que yo cuando lo leía pensaba en los lugares comunes, pensaba en, bueno, el mundo de Stephen King, porque es una casa donde hay algo oscuro, hay algo que no quiero spoilear, etcétera. Pero también puedo pensar hasta en una casa tomada de Cortázar reversionada. Y ahora que nombrás a Lucrecia Martel, pienso en La Ciénaga. Absolutamente. ¿No? ¿Hay algo de eso? No está la referencia tan clara en ese cuento. Para mí, Lucrecia Martel está en otro cuento del libro que se llama Sacar la lengua, que son unas vacaciones medias pegajosas, que me imagino como ese estar al lado de la piscina, de la ciénaga. Pero la casa, me gustaba la figura de la casa embrujada o casa embrujándose, ¿no? Que no es que esté embrujada de antes, sino que se va embrujando por los personajes que habitan en ella. Y entonces, a mí me gusta mucho jugar con los cuentos y que se vayan conectando unos con otros. Claro, porque los personajes reaparecen más grandes y todo, ¿no? Exacto. Entonces, una de esas recurrencias en el libro era esta casa, que para mí se hechiza o se embruja 3 veces. Primero, porque llega a esa casa en Dependencias a vivir una pareja que está desesperada por concebir un hijo, y entonces está esa tensión, esa desesperación. Después a esa casa llega a vivir una escritora que fallece allí, ¿no? Y todo lo que trae también las casas de los escritores. Y al final esa casa se transforma en una casa inteligente que cuida a unos niños, a unas niñas en pandemia, una casa que se llama Gretel, además, un poco con el juego de Hansel y Gretel. Ahora, también en ese cuento específicamente aparece esta cuestión que se empieza a narrar cada vez más, que es la búsqueda de poder ser madre y no serlo, esa imposibilidad, esa tensión. Y pensaba también que lo que le pasa a esa protagonista que sufre tanto es que también quiere que eso suceda y quizás
los médicos le están diciendo hay que esperar, ¿no? Y hay algo del orden del cuento también, ¿no? De eso, de que el cuento va madurando solo. Hablaba un poquito de ese proceso de escritura, de maduración de los cuentos. ¿Cómo trabajás esas cuestiones? Solo quiero decir una cosita respecto al tema de la maternidad, que me interesaba mucho acercarme al tema desde esa esquina, porque yo veía mucho en la literatura que se habla sobre la maternidad, los intentos, y lo que yo no veía tanto en la ficción eran esos intentos que no funcionan. Claro. ¿No? Hay literatura en la que se narran muchos intentos hasta que finalmente funciona, ¿no? Hay como un final feliz en algún momento de la novela, que no es el caso. Entonces yo pensaba, ¿qué pasa con esas historias de mujeres que pasan tal vez años intentándolo, después nunca son madres, pero está esa historia? Y en el caso de la maduración del cuento, me encantó la figura que usaste, ¿no? Que también los cuentos tienen un tiempo. Yo escribí un primer borrador del libro para el premio Ribera del Duero. Ahí eran 7 cuentos los que participaron. Y bueno, quedé finalista y eso me permitió tener más tiempo para publicarlo. Porque cuando uno gana, bueno, vienen muchas cosas buenas, pero se publica de inmediato, ¿no? Claro. Entonces tuve como un año para poder trabajarlo y ahí le agregué 3 cuentos más. Claro. Y me gusta, o sea, a mí me gusta mucho trabajar el cuento muy minuciosamente. Yo los escribo y después los leo en voz alta, los grabo, los edito de a oídas. Soy muy fanática de la voz oral. Muy de la voz oral, muy del sonido de las palabras. Y después, claro, ir armando este puzzle, ¿no? De que se vayan armando estos ecos, que para mí tenía que ver con la figura de cuando uno va al oftalmólogo, al oculista, y empiezan a decir, con este lente ves bien, con este mejor, y jugar con eso que va desde el primer relato que se llama Mal de Ojo y que tiene que ver con la vista. Totalmente, sí, y además hay algo en tu literatura, en este caso, que plantea la aparición de un montón de temáticas vistas desde la perspectiva de las escritoras jóvenes que están haciendo hoy lo más importante en literatura. Hablo de las latinoamericanas, que como hablábamos fuera de aire, muchas viven afuera, pero están haciendo lo más interesante. Después quería preguntarte, en este caso, hay una presencia del terror y de la nostalgia, ¿no? Que va reapareciendo en el libro, ¿no es cierto? ¿Ahí hay una búsqueda específica tuya? Sí, yo creo que más que el terror y la nostalgia es un juego con la luz y la oscuridad, ¿no? Que viene desde la idea misma del cine. O sea, cuando uno va al cine, estás en la oscuridad con un grupo de extraños y necesitas estar en esa oscuridad para poder ver bien la pantalla y poder disfrutar la película. Entonces me interesaba que uno de los puntos de unión de los relatos fuera este juego con la oscuridad, la luz, ver, no ver, sentirse invisible, que creo que atraviesa todo, ¿no? O sea, la mujer que está perdiendo la vista, en algunos casos el sentirse invisible en una familia. Entonces está por ahí el juego más que el terror, sino como ese contrapunto entre la luz y la oscuridad, que la oscuridad también puede ser refugio y puede ser cuidado, ¿no? Sí, hay algo de lo latente, quizás, esa es la palabra. Bueno, aquí está el libro, todo lo que aprendimos de las películas, Páginas de Espuma, María José Navia, y la invitación a conocer una de las tantas autoras valiosas que tenemos en nuestra Latinoamérica, que están haciendo lo más interesante que hay hoy. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Un placer.